Patricia Angélica. Y hoy nosotros tenemos el privilegio de que tenemos en nuestro campus, tenemos al pastor Walter Angélica. Él ha estado con nosotros aquí en nuestro campus y está bendiciendo nuestra iglesia allá en el área este de Puerto Rico. Y nosotros nos llevamos la mejor parte. Nosotros tenemos la mejor parte porque nosotros tenemos, yo no sé cuántas veces yo le he dicho que si usted me ve a mí predicando, bendiciendo a la iglesia, yo digo, pues tú tienes que conocer a mi esposa. Yo pienso que ella es lo mejor de mí. Yo pienso que ustedes son lo mejor de sus esposos, las chicas que están aquí. Ustedes son lo mejor de sus esposos. Shelly, tú eres mi mejor parte. Y de la misma forma yo, oye, sin menospreciar a Walter ministra nuestro corazón de forma hermosa, pero nosotros queríamos tener a Patricia aquí con nosotros en nuestro campus. Y yo sé que ella va a bendecir de forma especial nuestra iglesia hoy, a cada uno de ustedes. Así que esté bien pendiente. ¿Qué tal si pasas por aquí, Patricia? Dale un fuerte aplauso al Señor por Patricia. Gracias, Gino. Dios te bendiga. Qué placer estar con ustedes, Mar Azul. Dios les bendiga mucho. Para mí es un privilegio. Gracias, pastores Gino y Shelly, por permitirnos compartir la palabra del Señor. Y por supuesto, nuestros queridos amigos Jonathan y Cristina, que son, como dice mi hija, our best friends. Así que para nosotros es una alegría. Yo, sinceramente, me siento como en casa. Nuestra iglesia es muy similar, bueno, la de ustedes es mucho mejor, pero nuestra iglesia es muy similar. Y es más, a veces decimos que le vamos a cambiar el nombre y en vez de iglesia ciudad, le vamos a llamar Ciudad Azul. Nos dejan cambiarle el nombre, nos prestan el nombre. Así que para mí es un gozo estar aquí y compartir la palabra del Señor. Como Gino decía, nuestra familia está ahora separada y estamos acostumbrados a estar así, uno predicando en un campus, el otro en otro. Nuestra iglesia también es una iglesia de distintos campuses. Así que a veces nos toca juntos, pero muy pocas veces. Y bueno, tenemos una familia hermosa, 3 hijas. Hoy está Camila con nosotros, que tiene 11 años, pero también tenemos 2 niñas más, una de 19 y una de 17. Todavía no aceptamos solicitudes de novios, por supuesto, pero estamos ahí en ese proceso de oración. Así que bueno, queremos ir a la palabra del Señor directamente, pero sé que han estado comenzando esta serie que han titulado Una buena comunidad. Y yo creo que Mar Azul es una excelente comunidad. Ustedes son una tremenda comunidad. Amén. Sí, apláudase, dígase amén. Lo que ustedes están haciendo es algo increíble y ustedes están siendo una diferencia en esta ciudad. Sabemos que el Señor tiene grandes planes para Ciudad. Amamos Puerto Rico. Saben que nuestra iglesia está compuesta por, yo diría, el 50% de gente de Puerto Rico, así que por eso digo que me siento en casa. Muchos están allí. Tenemos una iglesia multicultural, en realidad, 20 naciones representadas y también creemos que como iglesia no estamos simplemente para tener una hermosa iglesia, lo cual ustedes lo tienen, sino para tener una hermosa comunidad. Así que bueno, la semana pasada sé que han estado iniciando esta serie y hablaron la semana pasada de que una buena comunidad la une la esperanza del Evangelio. Y eso es lo único que yo digo tenemos en común. Bueno, tenemos quizá muchas cosas y ustedes muchas cosas tienen en común porque son de la misma nación. En nuestra iglesia, como tenemos tantas nacionalidades, siempre decimos, bueno, somos tan diferentes, pero nos une la esperanza del Evangelio. Y esa esperanza no tiene que ser guardada, sino que tiene que ser compartida. Lo más poderoso que tú tienes en tu vida es esa esperanza del Evangelio y no te la puedes guardar. Tenemos que compartirla. Tu testimonio es algo poderoso y tienes que compartirlo. Así que hoy continuamos con esa serie, con esa temática, pero hoy vamos a hablar de que una buena comunidad también es una comunidad que sirve desinteresadamente a su prójimo. ¿Qué les parece si oramos y le pedimos al Señor que hable a nuestro corazón? Amén. Señor, te damos tantas gracias. Gracias porque tu presencia está en este lugar, Señor. Gracias porque, Señor, en esta parte del servicio hemos podido darte nuestra adoración, Señor. Estamos apasionados, Señor, por ti y esto lo describimos o lo desarrollamos a través de nuestra adoración. Pero yo te pido, Señor, que en esta hora, en estos próximos minutos, tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón.
Señor, sabemos que tu palabra es poderosa, no solamente para que la aprendamos intelectualmente, sino para que toque y transforme nuestros corazones, Señor. Por eso hoy abrimos nuestro corazón, te pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestro corazón, Señor, y que realmente nos movilices a hacer lo que tú quieres que hagamos en esta ciudad. Señor, oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor en unos minutos, pero cuando nos dieron el tema para predicar, yo me puse súper feliz porque, bueno, by the way, soy de Argentina, así que perdón si digo alguna palabra, desde ya me pido perdón, si digo alguna palabra que ustedes, espero que no sea ofensiva, pero bueno, somos de Argentina y a veces, pero ya he aprendido a hablar puertorriqueño, gloria a Dios por eso. Una de las cosas que hace 12 años comenzamos la iglesia de la ciudad allí en Jacksonville, Florida. Ahora tenemos campus en distintas ciudades. Pero cuando comenzamos en el living de casa con 6 personas nada más. Y Dios nos habló y muchas veces la gente nos pregunta ¿por qué tu iglesia se llama iglesia de la ciudad o iglesia ciudad? Y yo a veces quiero decir, bueno, porque un ángel bajó y nos reveló y nos dijo, o sea, como que queremos esa revelación supernatural de Dios. Pero sinceramente Dios nos habló con un versículo, y es el versículo con el que quiero iniciar mi mensaje, que está en Jeremías, capítulo 29, versículo 7, que dice así la palabra del Señor. Busquen el bienestar de la ciudad a la que los he enviado, y oren por ella al Señor, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de ella. Busquen el bienestar de la ciudad a los que los he enviado y oren por ella al Señor, porque el bienestar de ustedes, Mar Azul, depende del bienestar de la ciudad. Y saben que muchas veces hemos orado o hemos pedido por nuestro propio beneficio, por nuestro propio bienestar. Pero el Señor nos está llamando a orar por nuestra ciudad, para que nuestra ciudad sea transformada y de esa manera somos bendecidos. Y este fue el lema, este fue el versículo que el Señor nos dio para poder comenzar la iglesia, porque Dios nos ha llamado no solo a tener una hermosa iglesia, sino a tener una mejor ciudad. Muchas veces como pastores tenemos la posibilidad de hablar con muchos pastores en distintos lugares, en distintos países, y a veces tenemos conferencias de pastores, ¿no? Y les voy a contar algunos chismes no cuento en la iglesia. Les voy a contar algunas historias que ocurren entre medio de los pastores. A veces los pastores como que nos enorgullecemos de nuestra propia iglesia. Algunos empezamos a hablar, sí, porque mi iglesia, sí, porque mi iglesia. Empezamos como a hablar bien de nuestra iglesia. Y muchas veces los pastores, y esto no es una crítica, sino una realidad, medimos cómo estamos haciendo ministerio o medimos si realmente estamos haciendo un impacto en la ciudad por la cantidad de personas que hay en un auditorio. A veces medimos ese impacto que estamos haciendo en la ciudad por los buenos programas que tenemos en la iglesia. Y no estoy en contra de eso. Nosotros muchas veces vamos a distintas iglesias a ministrar a pastores y a enseñar buenos procesos, buenas actividades, buenas cosas que hacen bien a la iglesia. ¿A cuántos les gusta tener un café antes de venir? ¿A cuántos les gusta tener el programa de niños? ¿A cuántos les gusta tener un buen programa de jóvenes en la iglesia? Pero a veces lo que estamos midiendo, nuestro scorecard, tablero de anotación, es qué cosas estamos haciendo dentro de la iglesia. Y yo quiero llevarte, iglesia Mar Azul, a otro nivel, donde no estemos pensando solamente hacia adentro, donde no estemos midiendo cuántos programas tenemos, a que podamos autoevaluarnos para saber si realmente estamos siendo esa comunidad que sirve desinteresadamente. Y para eso te voy a llevar, iglesia, a revisar 2 cosas en tu vida, y constantemente yo lo hago en mi propia vida. Porque para saber si realmente estamos haciendo un impacto en la comunidad hacia afuera, tenemos que preguntarnos 2 cosas, o mirar 2 cosas. Uno es nuestro calendario.
Yo no sé si usan calendario en papel, a mí me gusta, yo soy old school y tengo mi calendario anotadito, pero también uso mi teléfono. Lo que no está en el calendario, yo siempre digo, no va a ocurrir. Yo hasta pongo los dates con mi esposo en el calendario. ¿Cuántas mujeres hacen eso? Ahí, muchas. Muy bien. Revisar nuestro calendario, en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo como individuos, pero también en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo como iglesia. ¿Cuáles son las actividades que estamos haciendo? Esa es una de las maneras de preguntarnos si estamos realmente haciendo un impacto hacia afuera. Y el otro es nuestra cuenta bancaria. ¿En qué estamos invirtiendo nuestro dinero? Como individuos, pero también como iglesia. Y a veces nos estamos dando, cuando nos ponemos a evaluar, y quizá los pastores se ponen a evaluar en qué estamos invirtiendo como iglesia, nos damos cuenta que toda la inversión que estamos haciendo es para satisfacer nuestras propias necesidades. Porque ¿sabes qué? Esa es la narrativa cultural de nuestro tiempo, que nuestras necesidades son lo más importante. ¿Has escuchado eso? Si eso me beneficia a mí, yo voy a invertir mi tiempo, yo voy a invertir mi dinero, si eso me hace bien a mí. ¿Saben que una comunidad que está centrada solo en sí misma es el principio del fin? Yo he conocido iglesias que han estado tan centradas en esa narrativa de satisfacer sus propias necesidades, que hoy día son iglesias vacías. Que lamentablemente hoy son iglesias que cierran sus puertas porque simplemente han estado mirando hacia adentro y sirviendo a sus propias necesidades. Pero Mar Azul no es así, ¿cuántos dicen amén? Mar Azul no es una comunidad que se ocupa de mantener felices a sus miembros, sino que está pensando hacia afuera en cómo servir a su prójimo. A veces vienen personas a nuestra iglesia, y esto pasa allá, acá yo sé que no, pero simplemente se los comento. Pero vienen personas a la iglesia y nos preguntan, pastora, ¿qué programa tienen para los niños? Pastora, ¿qué tienen para los adolescentes? ¿Qué programa tienen para los jóvenes? Y ¿saben qué? Como iglesia nosotros queremos suplir esas necesidades también, porque sabemos que los jóvenes, los niños tienen necesidades y queremos servir a la próxima generación. ¿Cuántos dicen, así es, amén, qué bueno eso? Pero hay personas que vienen a una comunidad, que vienen a una iglesia simplemente buscando un beneficio, buscando un programa que satisfaga sus propias necesidades. Y quizá tú has estado allí cuando viniste por primera vez y no te juzgo. Yo también pienso en mis hijas, yo también pienso en cubrir esas necesidades. Pero ¿qué tal si cambiamos esa narrativa y empezamos a pensar en lugar de cómo yo puedo beneficiarme de Mar Azul? ¿Cómo podemos nosotros ser una persona que invierte en Mar Azul? ¿Cómo podemos nosotros ser una bendición y ser parte de la solución de quizá algunos problemas? No creo que tengan problemas Mar Azul, pero allá en nuestra iglesia a veces los tenemos. Y a veces somos nosotros la respuesta a esa oportunidad que el Señor nos está dando. ¿Cuántos dicen amén? Una iglesia, una comunidad que sirve es aquella que no busca tener solamente una mejor iglesia, sino una mejor ciudad. Por eso me encanta la iniciativa de 5K. No me voy a poner a correr acá porque todavía no estoy ahí, pero yo para octubre me voy a preparar. Ya empecé por lo menos a caminar todos los días 1 hora. ¿Cuántos dicen yo también lo voy a hacer? Por eso estamos pensando hacia afuera, no estamos pensando en algo que me entretenga. Estoy pensando cómo puedo alcanzar, cómo puedo servir a mi comunidad. Y cuando nosotros pensamos en eso, tenemos que saber que Dios nos ha llamado a ser una comunidad que sirve desinteresadamente a su prójimo. Pero yo quiero hoy que nos preguntemos, porque esta es la pregunta que existió en el tiempo de Jesús. Y uno de los expertos en la ley le preguntó a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y a veces nosotros no tenemos bien en claro quién es mi prójimo, o tenemos una narrativa equivocada de quién es mi prójimo. La pregunta hoy que quiero que te lleves es en realidad, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús tuvo un diálogo con este experto de la ley que literalmente conocía a la perfección 613 leyes judías. Eran 365 que le decían lo que no tenía que hacer
y 248 que sí tenían que hacer. Gloria a Dios que no estamos bajo la ley, si estamos bajo la gracia, porque yo no puedo ni memorizar 2, 3 cosas, ni números de teléfono. Imagínense eso. Pero esa era la narrativa de su tiempo. Y quiero que me acompañen a leer en Lucas capítulo 10, versículo 25, que dice así la palabra del Señor. Un intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús, le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Es como si hoy te preguntaran, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y quizá alguno de nosotros, líderes o algunos que estamos sirviendo al Señor, le podríamos decir, bueno, repite la oración de fe. Quizá podríamos decir, trata de venir a la iglesia, al servicio todos los domingos. Otros podrían decir, bueno, trata de no pecar. Así a lo mejor puedes entrar en el reino de los cielos, en la vida eterna. Y Jesús les dijo lo siguiente: ¿qué es lo que está escrito en la ley? Versículo 26 dice, ¿qué lees allí? Y el intérprete de la ley respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ayúdame a leer lo que sigue. Y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: has contestado correctamente, haz esto y vivirás. Pero aquel, queriendo justificarse a sí mismo, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y es la misma pregunta que hoy nos tenemos que hacer: ¿quién es mi prójimo? Porque ¿cómo vamos a cumplir este mandamiento de amar y servir a nuestro prójimo si no sabemos quién es? Para un judío, el prójimo era otro judío. Para el judío, el prójimo era aquel que era igual a él. El prójimo no era un extraño, el prójimo no era un extranjero, el prójimo era un judío. El problema es que nuestra definición de prójimo sigue siendo muy parecida. Para muchos el prójimo es el que vive al lado de la casa. Y saben que mi prójimo no solamente es Melanie, que es mi vecina. El prójimo es más que eso. El prójimo no es aquel que viene de tu mismo vecindario. El prójimo no es aquel que lleva a los chicos a la misma escuela que tú. El prójimo no es aquel que a lo mejor tiene las mismas características tuyas, que es del mismo país, que come arroz con gandules y mofongo. Qué rico que es eso. Me voy con 3 o 4 libras de más. Gloria a Dios por eso. Señor, ayúdanos. La comida que ustedes tienen es increíble, I'm sorry. Pero ese no es mi prójimo. Jesús está tratando de que pensemos y salgamos de esa narrativa que el prójimo no es aquel que está cerca nuestro solamente. Hemos malentendido esta parábola porque en realidad muchas veces nos concentramos solamente en que nosotros tenemos que ser el buen samaritano, pero nos olvidamos del prójimo. Entonces Jesús le responde a este judío que parecía que entendía todo, que parecía que sabía todas las cosas, le responde con una parábola. Y lo que Jesús le está mostrando a este judío, y nos está mostrando a cada uno de nosotros en esta mañana, es que mi prójimo es aquel que todo el mundo da por muerto. Y miren lo que dice Lucas 10:30. Dice: Jesús le respondió y le empezó a contar: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que le robaron todo lo que tenía y lo hirieron, dejándolo como casi muerto. Nuestro prójimo no es la persona que es igual a nosotros. Nuestro prójimo es aquel que la gente da por muerto. Nuestro prójimo es aquel que la gente da por muerto espiritualmente. Es aquel que nadie le interesa. Es aquel que has pensado en alguien que tú dices, este nunca cambiará. Algunos han dicho, ni Jesús lo cambia, y eso está incorrecto. Pero es esa persona perdida, esa persona que decimos nunca va a cambiar, que todo el mundo se olvida de él o de ella, ya sea por su adicción, ya sea por su pasado, ya sea por sus errores. Son esos casos perdidos. Y me acuerdo hace unos meses atrás, yo estaba en mi casa y una de nuestras líderes me manda un texto y me dice: pastora, he leído en Facebook, en uno de los grupos al que pertenezco, ella es venezolana,
Y ustedes saben, en Facebook hay grupos de cada cosa que se te pueda ocurrir. Y dice, yo estoy en un grupo de venezolanos y me acabo de enterar que una mujer que acaba de llegar al país de Venezuela, hacía unas semanas que había llegado, tuvo un accidente en el carro y está muy grave en el hospital y no tiene a nadie en los Estados Unidos. Ella vino por el borde, vino con su hija y está en el hospital. ¿Le parece que usted pueda ir y hacer una visita a esta persona? Y yo primero, puedo ser sincera, dije, ay Señor, tengo tantas cosas para hacer. Yo ni la conozco. Tengo otras personas para visitar, tengo consejerías, tengo mis hijas. Pero el Señor tocó mi corazón y le dije, ¿sabes qué? Sí, y quiero que me acompañes, no quería ir sola. Cuando llegamos a ese hospital, nos encontramos con Yajaira, una mujer de 30 años. Había tenido un accidente en un carro. Una mujer que no tiene sus papeles en orden, había entrado por el borde. No tiene a nadie de familia en los Estados Unidos y estaba en ese hospital abandonada. Esa mujer había quedado en estado vegetativo. Una chica de 30 años, con una hija de 6 años entrando al país para buscar un mejor futuro para ella y su hija, y tiene este accidente. Social workers toman a su hija, la ponen en un hogar y literalmente ella está en estado vegetativo y por consecuencia de su estado legal está en un estado de abandono. Yo cuando entré a ese lugar sentí olor a muerte. Y lo que hicimos con esta líder, empezamos a orar y empezamos a decir qué hacemos. Y literalmente dijimos, hay que hacer algo, hay que hacer algo. Y oramos y no pudimos hacer demasiado más que orar en ese momento porque no podemos ni hablarle, no sabemos si nos escucha, le hablamos pero no sabemos si responde. Y lo que empezamos a hacer, lo único que yo pude hacer es, tenemos un chat de oración y de líderes, es decir, por favor ayúdenos a orar por Yajaira. Iglesia, ¿saben lo que ocurrió después de ahí? Todas las mujeres líderes se organizaron en un calendario. Y esto es algo que me pone tan feliz de las comunidades que realmente entienden lo que es servir al prójimo. Organizaron un calendario de ir diariamente a visitar a Yajaira. Aunque Yajaira no escucha, aunque Yajaira no habla, aunque Yajaira no puede moverse, pero todos los días, por 6 meses, esas mujeres fueron a visitarla, a bañarla, a lavarla, a ponerle música, a hacerle caricias, a orar por ella, a declarar bendición sobre ella a un desconocido. Y yo quisiera decirles que Dios la sanó, pero lo único que puedo decirles es que Yajaira sí empezó a reaccionar, sí empezó a escuchar. Y la gente del hospital no podía creer de que Yajaira, cuando sabían que quedaba en estado vegetativo, empezó a reaccionar, empezó a abrir sus ojos, empezó a tratar de hablar. Es el día de hoy que el Señor no la sanó completamente, pero ella ahora tiene ciertas cosas que sí puede hacer. ¿Y saben qué? Fue gracias al amor de esas hermanas que diariamente fueron a servirla. Mateo 10:42 dice, y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños como Yajaira, por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa. Porque cuando servimos desinteresadamente, el reconocimiento no está garantizado. Yajaira no es miembro de nuestra iglesia por eso. Yajaira no puede agradecer a estas hermanas lo que han hecho por esos meses, pero saben que la recompensa en el cielo sí está garantizada. Explicándole a este judío, le sigue diciendo que mi prójimo es un perfecto desconocido que necesita mi ayuda. Versículo 31 dice, por el camino descendía un sacerdote, y aunque lo vio, siguió de largo. Cerca de aquel lugar pasó también un levita, un worship leader,
y aunque lo vio, siguió de largo. Y estos judíos religiosos no fueron capaces de reconocer que este hombre tirado en el camino era su prójimo, porque para ellos su prójimo era otro judío. Quizás si hubiera sido un judío, acá la Biblia no dice de qué lugar era pero si hubiera sido un judío, estoy seguro que hubieran parado, lo hubieran ayudado, porque ese sí es mi prójimo. Pero en este caso ellos siguieron de largo, porque el prójimo también es un perfecto desconocido que necesita mi ayuda. ¿Saben qué? A veces tenemos que empezar a pensar cómo yo puedo servir a mi prójimo. Y yo sé que el Espíritu Santo te está mostrando ahora quién es tu prójimo. Hay algunos de ustedes que están sintiendo en su corazón, yo sé quién es mi prójimo. No es mi familia, no es a lo mejor alguien amigo mío, pero yo sé que hay un prójimo por allí que necesita mi ayuda, que necesita ser servido desinteresadamente, incondicionalmente. Una de las cosas que hacemos en la iglesia es algo que llamamos Amo mi ciudad, que es una actividad que hacemos 1 o 2 veces en el año, donde toda la iglesia sale a la ciudad a servir. Y tenemos como 10 o 15 iniciativas al mismo tiempo, donde simplemente lo que hacemos, no vamos a predicar, no vamos hacia la calle o hacia afuera para ganar más gente para nuestra iglesia. Lo que hacemos es servir a la comunidad. Vamos a pintar escuelas, vamos a dar de comer a los homeless, vamos a ayudar a algunos ministerios, vamos y no sé, acomodamos ropa. Bueno, hay muchas cosas que no tenemos mucho tiempo para describir, pero lo que a través de esto hacemos es servir a la comunidad. Y ¿saben qué? No hemos tenido gente en multitudes que vienen a nuestra iglesia después de esta actividad. Pero sí hemos tenido personas que han sido tocadas por el Evangelio y puertas que se han abierto gracias a que fuimos simplemente a pintar una escuela. Me acuerdo que una vez fuimos a pintar una escuela que estaba vacía, porque lo hacemos los sábados. Pintamos esa escuela y gracias a ese acto de servicio, la principal vino el domingo siguiente a darnos gracias y nos abrió esa escuela pública para que nosotros podamos ir y tener una mesa de oración. Ustedes saben que estoy hablando en los Estados Unidos, donde no se puede hablar, donde no se puede orar en las escuelas, pero nos abrieron la puerta para tener una mesa de oración en esa escuela pública. Y hoy tenemos entrada a ese lugar. Y esa mujer siempre nos llama cuando tiene necesidades, sabe que somos sus amigos, patrocinadores, aquellos que hemos abrazado y adoptado esa escuela. Filipenses 2, versículo 3 dice, nada hagan por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses o sus propias necesidades, sino también por los intereses ¿de quién? De los otros. Mi prójimo no es solamente aquel que todo el mundo da por perdido. Mi prójimo no es solamente aquel que a lo mejor es un desconocido para mí. Pero mi prójimo también es aquel que inesperadamente altera mis planes. ¿Cuántas personas muy organizadas hay aquí? A mí me molesta cuando alguien altera mis planes. Yo cuando me levanto organizo mi día, mi to-do list y todas las cosas, cómo va a ser el día. Y ¿sabes qué? El Señor se debe reír de mí. Porque debe decir, no sabes lo que te espera en el día de hoy. Porque el Señor altera nuestros planes. Y qué hermoso que Él lo hace. Pero ¿saben que hay personas que van a alterar también inesperadamente nuestros planes simplemente para que los sirvamos? Lucas 10:33 sigue diciendo, pero un samaritano que iba de camino se acercó al hombre. Algo lo interrumpió en su camino. Él iba con una meta. Quizá vas al supermercado, quizá vas a buscar a tus niños a la escuela, quizá vas a alguna actividad de Mar Azul o vas a algo que planeaste en tu día. Y dice que iba de camino y se acercó al hombre y al verlo se compadeció de él y le curó las heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó a una posada y cuidó de él.
Y al otro día, antes de partir, sacó 2 monedas, se las dio al dueño de la posada y le dijo: cuídalo. Cuando yo regrese, te pagaré todo lo que haya gastado de más. Esas interrupciones van a venir a nuestra vida. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a pasar de largo porque esto no aporta a mi vida? ¿Porque esto no aporta a mis necesidades? ¿Porque esto simplemente me distrae, me quita tiempo, me quita dinero y por eso voy a seguir de largo? ¿O vamos a hacer esa comunidad que Jesús nos ha llamado a hacer? De servir incondicionalmente a alguien que a lo mejor no va a estar aquí, pero a lo mejor otro va a ver el fruto de ese servicio. Muchas veces servimos a personas y no vamos a verlas. No vamos a ver el fruto en nuestra iglesia, pero lo vamos a ver en algún momento. Y termina diciendo Jesús: de estos 3, ¿cuál crees que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y aquel respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: pues ve y haz tú lo mismo. Mar Azul, pues ve y haz tú lo mismo. Sabes que hoy día hay muchos prójimos que están esperando, no que nosotros simplemente los invitemos aquí, no simplemente que les digamos: ven a la iglesia, ven al servicio, ven a Mar Azul, ven que aquí tenemos una hermosa comunidad. Hay prójimos que están esperando que nosotros vayamos donde está la necesidad. ¿Sabes qué? Tú tienes dones, tú tienes talentos, tú tienes un llamado del Señor. Y yo quiero animarte a que le preguntes a Jesús: Señor, ¿estoy yo sirviendo a mi prójimo? ¿O estoy simplemente sirviendo a aquel que me conviene, aquel que está cerca mío, aquel que es mi amigo? Porque ¿sabes qué? Es fácil servir a quien es tu amigo. Es fácil servir a nuestros hijos. Pero bañar a una yajaira que no conocemos, pero hacer algo que nos cueste dinero, pero hacer algo que cueste invertir nuestro tiempo y nuestro calendario, ahí es donde el Señor nos quiere, iglesia. Yo quiero invitarte a ponerte de pie. Y quiero invitarte a preguntarle al Señor: ¿estoy siendo una comunidad, estoy siendo un individuo, comunidad que sirve a mis propias necesidades solamente? ¿O estoy siendo esa comunidad que Jesús hoy nos está llamando? Y hoy tienes que quizá preguntarte: bueno, Señor, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es ese prójimo que está esperando que yo me levante y que pueda servirlo? Porque la voluntad de Dios para nuestra ciudad es que todos prediquemos la esperanza del Evangelio a toda la ciudad, que así traigamos el reino de los cielos a la tierra, haciendo una transformación en la gente. Pero la voluntad del Señor también es que podamos servirles. Jesús vino a servir. Jesús lavó los pies de los discípulos. Jesús sirvió desinteresadamente a muchos, sanando enfermos, haciendo milagros que esa gente ni siquiera le vino a agradecer. Ni siquiera ellos estaban cuando Jesús más lo necesitaba. Ni siquiera estuvieron en esos momentos que Jesús esperaba: bueno, yo te serví, ahora... No. Sabes que a veces vamos a hacer cosas y no vamos a recibir nada a cambio. Pero ese es el llamado que tenemos como iglesia. Cierra tus ojos. Y quiero pedirte que ahí en tu momento con Jesús, olvídate que estás rodeado de gente, estás en tu momento con Jesús. Pregúntale: Señor, ¿quién es mi prójimo? ¿A quién me estás llamando a servir desinteresadamente? Si alguien viene a tu mente como ese prójimo, comienza a orar por él. O si simplemente viene una idea a tu mente o a tu corazón de decir: tengo que hacer algo, dile al Señor: Señor, incomódame.
Señor, incomódame si es necesario, Señor. Rompe mis planes. Si es necesario, Señor, sácame de ese lugar de comodidad de donde estoy, siendo simplemente un beneficiario de que otros me sirvan, de que otros estén haciendo la obra. Señor, yo quiero ser parte de eso también. Porque quizá nuestro prójimo es aquel que está buscando auxilio. Quizá mi prójimo es la persona que interrumpe sin aviso en mi día, recordándome que el amor no necesita una cita previa o estar en el calendario. Mi prójimo puede venir de otras tierras. Mi prójimo puede ser un inmigrante que viene cruzando fronteras buscando sueños. Mi prójimo quizá todavía no adora a Dios como yo, pero tiene sed de Dios a su manera. Y está en esa búsqueda que a lo mejor yo todavía no entiendo. Quizá mi prójimo es ese que es víctima de injusticias, que es invisible para la multitud, pero no para los ojos compasivos de Cristo. Mi prójimo es aquel que va a exigir un sacrificio de mi bolsillo. Mi prójimo es aquel vecino que está pasando quizá por una pérdida. Mi prójimo es mi compañero de trabajo que quizá está en depresión y nadie se dio cuenta de aquello que está pasando. Mi prójimo es aquel que necesita de Jesús. Señor, en esta mañana te pedimos que nos muestres cómo podemos servir desinteresadamente, Señor. Cómo podemos servir desinteresadamente en nuestro trabajo, en nuestra escuela. Cómo podemos servir desinteresadamente en la iglesia. Cómo podemos servir desinteresadamente en la comunidad donde tú nos has plantado. Señor, yo te pido que nos llenes de tu amor. Señor, hoy cantábamos hace un ratito. ¿Qué nos ha pasado, Señor? ¿Dónde perdimos el rumbo, Señor? Y quizá hay personas en este lugar que han perdido el rumbo, que simplemente están como ese religioso tratando de interpretar y de ver y de analizar, y hemos perdido el rumbo, Señor. Hoy te pedimos perdón, Jesús. Señor, muéstranos cuál es nuestro llamado como iglesia, como comunidad en medio de la comunidad, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, Señor, que nos movilices. Señor, que de aquí comiencen a surgir nuevos ministerios, pero no que sirvan a la iglesia, que sirvan a la comunidad. Despierta, Señor, esos sueños. Muchos tienen sueños de negocios, pero ¿qué tal si comienzas a poner esa energía y esos dones y esos recursos en servir a nuestra comunidad? Señor, en esta hora te pedimos perdón y te invitamos a que, Señor, nos incomodes y que interrumpas nuestros planes. Señor, oramos en el nombre de Jesús. Amén.